En la clase pasada estábamos viendo que la lámpara de hendidura tiene varios filtros. De estos filtros, los que más utilizamos, en primer lugar, es el azul de cobalto, que como su nombre lo indica, es un azul brillante. Este azul nos va a servir primordialmente para ver alteraciones a nivel de la superficie del globo ocular. Nos va a servir también para ver la película lagrimal. Si en un momento dado esa película lagrimal tiene buen tiempo de ruptura, también nos va a servir para tomar la presión intraocular con los diferentes tonómetros, como el tonómetro de aplanación o de Boltzmann, el tonómetro de Perkins. ¿Mm? Nos sirve también para valorar lo que viene siendo los lentes de contacto duro. Si estos lentes tienen buen movimiento o si están apretados o si están duros, por medio de este filtro podemos ponerlo en evidencia. A veces esta luz de cobalto la podemos tener también en los oftalmoscopios. Y es que en un momento dado no tuviéramos una lámpara de hendidura, nos puede ayudar, o también en los sillones de exploración. A veces hay algunos pequeños filtros en unidades ya más desarrolladas que tienen esto y que ahí se pudiera revisar lo que viene siendo este, la estabilidad de los lentes de contacto y cómo es su movimiento. También sirve esta azul de cobalto cuando teñimos la película lagrimal para detectar alteraciones en la superficie de la córnea a nivel del epitelio. Es útil para poner en evidencia síndrome de ojo seco, donde vamos a ver un puntilleo epitelial como el que se puede ver en lo que viene siendo la imagen de arriba. El otro filtro que también utilizamos es el verde de aneritra. Es un color verde brillante y tiene luz pobre contenido en rojo. Hace destacar lo que viene siendo los vasos retinianos en el fondo del ojo. También destaca las cicatrices fibrogliales que se pueden presentar en el polo posterior, se pueden presentar a veces en retina ecuatorial, y también nos sirve para ver cómo están o cómo llegan los haces de fibras nerviosas a nivel de lo que viene siendo la papila, para formar lo que viene siendo la cabeza de lo que es el nervio óptico o la papila, y que esto nos pudiera poner en evidencia de algunas patologías que se pudieran estar iniciando. Entonces, siempre que nosotros estamos haciendo una revisión biomicroscópica o que al paciente lo tenemos en la lámpara de hendidura o el biomicroscopio, vamos a utilizar diferentes tipos de iluminación. Estos serían los tipos de iluminación que utilizamos: iluminación difusa, la iluminación focal, la iluminación indirecta o lateral. Menos frecuente sería primordialmente la retroiluminación, la diseminación esclerótica y la iluminación oscilante, y a veces la reflexión especular. Casi siempre vamos a utilizar la luz blanca, que viene siendo la luz de halógeno de la lámpara de hendidura, o también podemos utilizar diversos filtros para poner en otra coloración esa iluminación. Por lo regular, los tipos de iluminación que más utilizamos viene siendo la iluminación difusa, donde vamos a poner un rayo de luz amplio, donde la lámpara de hendidura hacemos un diámetro grande
y de esta manera ponemos en evidencia lo que es buena parte de los anexos oculares que van a estar enfrente e inmediatamente vamos a tener la superficie del globo ocular. Iluminación indirecta o lateral la utilizamos sobre todo para ver profundidad de lo que viene siendo la cámara anterior y que nos va a ser de mucha utilidad. Estos tipos de iluminación las podemos magnificar en nuestra lámpara de hendidura. Las podemos magnificar dependiendo de lo que nosotros queramos ver en la imagen que estamos observando. Entonces, estos serían la iluminación que más utilizamos. La iluminación focal directa, utilizamos también la transiluminación y lo que viene siendo la iluminación difusa. En el caso de la iluminación focal directa, ponemos un haz oblicuo y es una intensidad que no es muy fuerte y que ponemos la hendidura que no sea muy grande. Y de esta manera podemos observar las estructuras en lo que viene siendo el segmento anterior. Vamos a observar las 6 capas de la córnea, en donde hacemos un pequeño corte y ese corte también nos puede señalar lo que viene siendo el espacio que hay entre el endotelio y la parte anterior del iris, que sería la cámara anterior, y que nosotros veríamos en las dos imágenes de arriba. Ahí podemos ver un corte donde se ve la córnea y sus diferentes capas. Se va a ver primordialmente lo que viene siendo la parte anterior del iris. Y en ese pequeño espacio vamos a tener lo que es la cámara anterior. Con este tipo de iluminación podemos detectar lo que viene siendo opacidades que pudieran estar a nivel de la córnea. Podemos ver fenómeno de Tyndall a nivel de cámara anterior o a nivel de cámara posterior o a nivel de cuerpo vítreo, dependiendo hacia dónde nosotros realicemos nuestro enfoque. Entonces, si tenemos alguna duda, podemos magnificar la imagen para estar primordialmente seguros. Otros tipos de iluminación que utilizamos viene siendo la transiluminación. Es una anchura media y sobre la parte más interna de la estructura que nosotros estamos revisando. Entonces, por lo regular, es una luz indirecta enfocada a un lado de la lesión. Y esto a veces lo utilizamos en ocasiones cuando tenemos algunos cuerpos extraños, como son rebabas que llegan a la córnea y que pueden estar impactadas a una profundidad determinada, pues nosotros por este método de transiluminación vemos por un ladito cómo podemos entrar para tratar de no lesionar más la córnea y que en un momento dado quizá la vayamos a perforar. También este tipo de transiluminación nos sirve para en ocasiones dar tratamiento con jack láser para algunas opacidades que se pueden aparecer en un lente intraocular que se pone en pacientes de catarata y que en algunos de ellos se opaca, formando una pequeña membrana. Entonces, en esos casos, utilizamos este tipo de transiluminación para hacer este tipo de procedimientos. Por lo regular, siempre vamos a utilizar la luz de halógeno o luz blanca, aunque también podemos utilizar los filtros de el de cobalto o podemos utilizar la luz de aneritra. En ocasiones podemos auxiliarnos con algunos
colorantes primordialmente cuando las alteraciones están a nivel de la superficie del globo ocular. Esta sería la biomicroscopía, cómo es la técnica de exploración. Vamos a colocar al paciente en la lámpara de hendidura. Él se debe apoyar de manera adecuada en lo que viene siendo la mentonera. Va a pegar su frente en lo que es esta tira que se conoce como tira frontal. Debe estar de esta forma para que nosotros, al utilizar el brazo de la lámpara de hendidura, el sistema de joystick, con esto podemos ver desde el segmento posterior hasta la parte más anterior, como sería inicialmente las pestañas. Entonces, si el paciente se pone en esta posición, ya no tenemos que estarlo moviendo, ni para adelante ni para atrás, sino que debe estar apoyado. Aparte, va a tener un marcador en donde ese marcador es un punto negro, se va a colocar a la altura de lo que viene siendo los tendones cantales, que van a abarcar tanto tendón cantal interno como tendón cantal externo, y esto nos va a originar que nuestros oculares tengan un desplazamiento de 1.5, de aproximadamente 1.5 a 2 centímetros, tanto para arriba como para abajo. Y de esta manera, pues nosotros podemos observar prácticamente todas las estructuras a nivel vertical, tanto superior como inferior. Le vamos a decir al paciente que vamos a utilizar una luz que originalmente primero la vamos a poner en una intensidad leve para que no se deslumbre el paciente y de esta manera agarre más confianza y nosotros iniciemos el estudio. Y a medida que vamos avanzando, esa luz en un momento dado la podemos poner más intensa. Entonces, por medio de esta colocación en la lámpara de hendidura, nosotros podemos revisar lo que viene siendo desde la parte más anterior, serían los anexos oculares. Vamos a revisar el segmento anterior y el segmento o polo posterior. Para el segmento o polo posterior, pues vamos a tenernos que auxiliar de algunos lentes, que son lentes aéreos y que son lentes de contacto, y que por medio de estos lentes nosotros vamos a ver el polo posterior, retina ecuatorial, retina periférica. Para el segmento anterior, en ocasiones utilizamos también un lente de contacto que se llama gonioscopio. Y ese gonioscopio primordialmente es para ver el ángulo de la cámara anterior. Vamos a ver ese ángulo de la cámara anterior donde los haces de luz se difractan para que veamos ese ángulo en los 360 grados y que va a estar colocado en el limbo esclerocorneal, que es donde se une principalmente la córnea con lo que viene siendo la esclerótica. Y ese ángulo de la cámara anterior va a estar formado por lo que viene siendo la córnea, la esclera y lo que es el tracto uveal en la parte más anterior, que sería el iris y lo que es el cuerpo ciliar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta exploración y que queremos revisar el polo posterior, podemos utilizar estos lentes aéreos. Lentes aéreos que son telelupas que van a tener un determinado poder dióptrico y que estas telelupas nos van a dar una imagen como en el caso de la oftalmoscopía indirecta, una imagen irreal e invertida. Entonces le vamos a decir el paciente va a estar colocado de la manera normal en la lámpara de hendidura, apoyando adecuadamente su mentón, pegando la frente a lo que viene siendo la tira tarsal, y de esta manera nuestro lente de aéreo
o la lupa la vamos a colocar muy cerca del ojo y por ahí va a pasar la luz y de este modo nosotros vamos a ver el polo posterior. Si queremos ver periferia o retina ecuatorial, pues debemos cambiar la dirección de nuestro lente o al paciente le tenemos que decir que medie hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera. Entonces, esto sería la manera de hacer una biomicroscopía de fondo, y que sería como una variante de una oftalmoscopía, lo que es indirecta. Esto serían las lupas que nosotros utilizamos y que hay de diferente poder dióptrico. Tener todas estas, a menos que el oftalmólogo tenga mucho dinero, pudiera tener todas, pero lo ideal es que nosotros contamos quizá con unas 2 o 3 de diferente poder dióptrico. También vamos a tener unos lentes que van a estar en contacto con el ojo, que sería primordialmente el lente de Goldman de un espejo para ver exclusivamente gonioscopía o lente de Goldman de 3 espejos. Para aparte de ver la gonioscopía, vamos a ver retina ecuatorial, retina periférica y lo que viene siendo el polo posterior. Estos lentes también hay una variedad en donde a veces se utilizan lentes especiales para fotocoagulación y que en esos casos muchas veces el oftalmólogo lo que hace es que prefiere tener lentes para utilizar rayo láser porque de esto pues puede hacer esa variante de fotocoagulación con láser y no tiene que hacer en un momento dado una inversión más grande. En lo que viene siendo la exploración oftalmológica, también hay un procedimiento que nosotros conocemos como gonioscopía. La gonioscopía viene siendo el estudio del ángulo de la cámara anterior. Ese ángulo de la cámara anterior va a estar en unión de lo que es la córnea con el limbo esclerocorneal y que en la imagen de la parte superior, ese ángulo está a nivel de donde termina la córnea y se inicia lo que viene siendo parte del iris periférico y lo que es el cuerpo ciliar. Entonces, eso sería el ángulo de la cámara anterior y que lo vamos a investigar en los 360 grados. Y para eso nuestro lente lo vamos a colocar en contacto con la superficie del globo ocular. Para esto al paciente le vamos a colocar un anestésico. Un anestésico y de esta manera pues nosotros vamos a colocar este lente que es una especie de lente de contacto. El más utilizado viene siendo el lente de Goldman o lente de 3 espejos, aunque hay un lente de Goldman de un espejo exclusivamente para ver lo que es el ángulo de la cámara anterior y lo que viene siendo la parte de la retina central. Entonces, este ángulo de la cámara anterior, originalmente no lo podemos nosotros explorar de manera normal o colocando al paciente en la lámpara de hendidura. No puede ser explorado y debemos utilizar este tipo de lentes adaptados a lo que viene siendo la superficie de la córnea y de esta manera se va a neutralizar la curvatura y que permite reflejar la luz o difractarla hacia lo que viene siendo el ángulo de la cámara anterior. Y de esta manera, pues nosotros vamos a investigar ese ángulo. Si tenemos un lente con un solo goniolente para ver, para hacer la gonioscopía, ese lente nosotros lo tenemos que estar movilizando en los 360 grados. Iniciamos primero a 0 grados y de ahí nos vamos
a la parte superior 45, 90 y lo vamos guiando hasta completar toda la curvatura para ver ese ángulo, que en un momento dado puede ser un ángulo cerrado o un ángulo abierto. Y esos ángulos guardan una relación muy importante con lo que viene siendo el glaucoma, porque hay glaucomas que son de ángulo cerrado y hay glaucomas que son de ángulo abierto. Y que en un momento dado, por medio de esa conioscopía, si hay alteraciones a nivel de la papila, tenemos una excavación amplia y que tenemos alteraciones en el campo visual, eso nos pudiera encasillar a un paciente, como que presenta un ángulo abierto o un ángulo de glaucoma cerrado. Estos serían primordialmente los dos tipos de gonioscopía que nosotros vamos a poner en evidencia. El que más utilizamos, que ustedes pueden ver, va a ser la gonioscopía indirecta, en donde se van a utilizar estos lentes que son lentes que van a estar en contacto con la córnea y que nosotros los vamos a mover. Vamos a tener el lente de Goldman o lente de 3 espejos. Un gonioscopio o lente de Goldman que va a tener nada más un espejo. Hay otro tipo de lentes que van a tener 4 espejos. Que de esta manera no vamos a estar moviendo ese gonioscopio, sino nada más dirigiendo nuestra luz a los diferentes cuadrantes. Vamos a investigar cómo está ese ángulo de la cámara anterior. Y en la parte de abajo es cómo se va a poner el lente de Goldman o de 3 espejos. Se le dice de 3 espejos porque tiene 3 espejos. Un espejo que tiene una forma como de, de uña, que es el gonioscopio. Tiene un lente para ver retina ecuatorial, retina periférica y un lente central en donde vamos a ver lo que es la papila, la mácula y lo que es el haz papilomacular. Hay otro tipo de gonioscopía que se llama directa. Aquí vamos a utilizar también unos, se llaman goniolentes, y los más frecuentes es el lente de Kipi, hay un lente de Trantas, y que estos lentes por lo regular a veces se hace la exploración con el paciente en colocación supina. Se utiliza también primordialmente en quirófano. Cuando nosotros estamos investigando algún paciente que sospechamos que tenga alguna alteración en el fondo del ojo, se utiliza este tipo de gonioscopía directa. Y que esta gonioscopía directa, aparte de darnos un diagnóstico de la cámara anterior, nos puede también servir para implementar un tratamiento quirúrgico a nivel de lo que viene siendo el ángulo de la cámara anterior y que lo utilizamos de manera muy frecuente en aquellos pacientes que tienen un glaucoma congénito, en donde vamos a tener una alteración en la formación de la cámara anterior y a veces con un procedimiento que se llama goniotomía y que utilizamos esta gonioscopía directa, podemos entrar a esa cámara anterior y hacer algunas incisiones en uno o dos cuadrantes de la cámara anterior para que en un momento dado se restablezca esa circulación de lo que viene siendo el humor acuoso por lo que es la cámara anterior. Entonces, la manera de realizar el procedimiento de conoscopía indirecta, pues es siempre colocar un anestésico. Estos pacientes, por lo regular, casi siempre antes de hacer este tipo de conoscopía, ya les hemos tomado la presión, ya están anestesiados, entonces inmediatamente le vamos a decir que vamos a utilizar ese procedimiento para ver ese ángulo. Y ese ángulo primordialmente lo hacemos no en todos los pacientes, pero sí en buena parte de ellos.
pacientes adultos, pacientes que tienen el antecedente familiar, alguno de sus familiares curse con algún tipo de glaucoma, pues es obligatorio hacer este ángulo de la cámara anterior. Y así de esta manera, si ese paciente tiene un ángulo estrecho, es un paciente que tiene factor de riesgo para desarrollar un ángulo de la cámara anterior. Y que ese paciente con consultas a través quizá de los años, pudiéramos estarlo primordialmente vigilando. Entonces el paciente va a estar colocado en la lámpara de hendidura. Si tenemos el lente de 3 espejos o el lente de un solo espejo, lo vamos a colocar en la superficie del globo ocular y vamos a estar girando ese lente de 3 espejos en los 360 grados. Este lente es un lente que se llama de Zeiss, de 4 espejos, porque es de la marca Zeiss, y de esta manera, si nosotros queremos revisar el ángulo, pues utilizamos los 4 espejos que van a estar colocados en los cuadrantes, ya sea en los cuadrantes internos o externos, en los cuadrantes superiores e inferiores, en donde la luz se va a difractar y de esa manera nosotros vamos a ver el ángulo de la cámara anterior. Entonces, estos serían para remarcar los diferentes lentes que vamos a utilizar, tanto en la gonoscopía indirecta como en lo que viene siendo la gonoscopía directa. Entonces, lo que viene siendo este tipo de lentes, ya sea nada más el goniolente o el lente de 3 espejos, casi es un lente plano cóncavo, en donde el poder dióptrico es de aproximadamente 60 dioptrías. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver lo que es la imagen del ángulo de la cámara anterior. Y de esta manera nos podemos orientar. Cuando nosotros tenemos ese lente colocado en el paciente, primordialmente nuestra luz va a llegar al ángulo de la cámara anterior. Y en la imagen superior y a la izquierda se ve ese ángulo de la cámara anterior. Ese ángulo que va a estar formado por lo que viene siendo la parte posterior de la córnea, el endotelio corneal, donde vamos a tener la línea de Schwalbe. Vamos a tener la parte periférica de lo que es el iris y lo que es primordialmente la malla trabecular. La esclera va a formar lo que viene siendo el espolón escleral, en donde va a estar sobre todo en íntimo contacto con lo que viene siendo el iris y el cuerpo ciliar. Esto sería lo que nosotros vamos a ver en lo que es la cámara anterior. En la imagen de arriba, pues tenemos la paciente que está colocada en la lámpara de hendidura y utilizamos el lente de Zeiss de cuatro espejos, y esta sería cómo se va a difractar la luz y va a llegar al ángulo de la cámara anterior. En la imagen superior derecha vamos a ver las estructuras que nosotros vamos a ver en lo que es la cámara anterior. Si esa cámara anterior serían todas estas estructuras, sería la parte que está más en contacto con la córnea, sería primordialmente lo que es la línea de Schwalbe. La otra estructura sería lo que es primordialmente la malla trabecular, el espolón escleral y lo que viene siendo la parte periférica del iris. Entonces, se dice que una cámara tiene un ángulo estrecho cuando ese ángulo por lo regular es menor a 25 grados de abertura. A nivel de la esfera oftalmológica se utilizan 2 tipos de clasificaciones para saber si esa cámara anterior está abierta o está cerrada.
La que nosotros más utilizamos viene siendo la clasificación de Schaefer. Esa clasificación de Schaefer, cuando el ángulo está abierto, se van a ver todas las estructuras que van a estar a nivel de del ángulo de la cámara anterior, y que sería primordialmente lo que sería la línea de Schwalbe, lo que sería la malla trabecular, el espolón escleral y lo que vendría siendo la, la raíz periférica del iris. Si esas estructuras no se ven o se van ocultando, ese ángulo se va cerrando. O si ese ángulo está muy cerrado, nosotros lo vamos a poner en evidencia al ver la imagen que se puede ver en la periferia del iris. La clasificación de Shea es una clasificación contraria a la de Schaefer, en donde un ángulo cerrado prácticamente sería un ángulo que está en 4 y un ángulo abierto es el que está en 0. Pero para nosotros no hacernos bolas, a veces la clasificación que utilizamos de manera normal en la consulta es la clasificación de Shea, en donde si nosotros vemos las 4 estructuras que están formando el ángulo de la cámara anterior, pues sería un ángulo abierto. Y si esas estructuras, una buena parte de ellas no se ve, sería un ángulo parcialmente abierto o un ángulo cerrado. Si es un ángulo abierto y si ese paciente tiene el antecedente de familiares que cursan con glaucoma, a la larga él pudiera ser candidato a desarrollar un glaucoma de ángulo abierto. Y esta sería la manera de, en un momento dado, hacer ese tipo de procedimiento, como sería la agonioscopía, que es el estudio de la cámara anterior y que nosotros lo hacemos de rutina. También para nosotros valorar adecuadamente el polo posterior, utilizamos lo que viene siendo la fotografía de fondo de ojo. Esta fotografía de fondo de ojo pueden ser fotografías panorámicas, en donde nos van a dar la fotografía en conjunto, tanto de primordialmente la retina central, retina ecuatorial y una parte de la retina periférica. No nos daría la parte periférica eh, totalmente, para eso debemos utilizar otros procedimientos. Esta fotografía de fondo de ojo, el primero en realidad, la primera fotografía que se realizó de un fondo del ojo fue por Noyes en 1862, que prácticamente fue casi a la par con el desarrollo de la oftalmoscopía indirecta y donde vio el fondo de ojo de un conejo. También en esa fecha, Rosenbrook fotografió la retina de un gato. Ya Howell fotografió propiamente la retina humana con no muy buena calidad. Y en 1925 aparece la primera cámara de fondo de ojo comercializada, en donde se van a ver esas imágenes que en aquella época no eran tan nítidas, pero que nos daban primordialmente mucha información. Esta fotografía de fondo de ojo nos sirve también para un procedimiento, para ver la circulación arteriovenosa de la retina, que se llama angiografía de retina y que nos pone en evidencia ese fondo de ojo. Ese fondo de ojo puede ser normal, como en la imagen de la izquierda, en donde se ve cómo está formada la papila, que va a tener una coloración normal, va a tener una excavación fisiológica, en donde va a emerger los vasos arteriovenosos, vamos a tener un pulso venoso espontáneo, vamos a ver el trayecto de las arcadas venosas y vamos a tener un fondo del ojo patológico, donde vamos a tener una persona con glaucomatosa, donde vamos a tener una excavación que se sale de los límites normales, una excavación de
7 o 8 décimas, que es patológica, en donde se va a perder la sustancia de soporte de este tejido nervioso que es la glía. Entonces esto nosotros lo podemos documentar por las fotografías de fondo de ojo. Y esto sería lo que nosotros vamos a ver en una fotografía panorámica del fondo del ojo, ¿eh? Entonces, en esa fotografía panorámica, nuestro punto de referencia casi siempre empezamos por la papila o la cabeza del nervio óptico, donde vamos a ver si tiene sus bordes normales o están borrados, vamos a ver la excavación, cómo es la distribución de las arcadas, tanto nasales como temporales. A veces investigamos más frecuentemente las arcadas temporales porque van a tener una íntima relación con una mancha oscura que va a estar en lo que viene siendo la región temporal, que viene siendo la mácula lútea. Entonces esa mácula lútea, dependiendo de qué ojo estemos explorando, siempre va a quedar a nivel de lo que viene siendo la región temporal. La distancia la separación que hay entre la papila y lo que viene siendo la mácula se conoce como el haz papiloma. Entonces aquí podemos ver desde lo que viene siendo retina central, retina ecuatorial y un poco de lo que viene siendo retina periférica. Entonces estas fotografías nos ponen en evidencia si podemos estar viendo un fondo de ojo normal o un fondo de ojo anormal. En ocasiones, cuando nosotros a veces investigamos el trayecto arteriovenoso de la retina, podemos hallar a veces algunos cruces arteriovenosos. Y cree que esos cruces arteriovenosos, cuando se ve ese trayecto, serían cruces arteriovenosos fisiológicos. Y que en aquellas personas que sobre todo son hipertensos y que a veces no saben, pudiéramos nosotros detectar esos cruces arteriovenosos que ya serían cruces arteriovenosos patológicos, como sería el signo de Bond, el signo de Salus, y que pudieran salir en esas fotografías de fondo de ojo. Y que nosotros pudiéramos quizá en ser los primeros en detectar que ese paciente es un hipertenso y que él lo desconoce. O también en aquellos pacientes que pudieran tener alguna retinopatía, pudiéramos descubrir algunos microaneurismas o pequeños, a veces, sobre todo, microexudados, y que a veces el paciente no refiere ninguna sintomatología, y que con el hecho de observar esto y tener estas fotografías de fondo de ojo, podemos advertirle al paciente o inmediatamente lo tenemos que canalizar con otras especialidades para que reciban un control adecuado. Y que en el caso de la esfera oftalmológica, pues nosotros nos encargaríamos del seguimiento de este paciente. Entonces, ese fondo de ojo, utilizamos cámaras de fondo de ojo, que en ocasiones a veces se conocen como retinógrafos, pero que nosotros los llamamos cámaras de fondo de ojo, en donde se pueden tomar fotografías. Actualmente ya hay algunos aditamentos en donde se pueden adaptar a teléfonos inteligentes y que nosotros pudiéramos hacer esas exploraciones. En ocasiones ya no tendríamos probablemente que comprar algunos otros aditamentos o pudiéramos ya no tener algunos oftalmoscopios y de esta manera pudiéramos documentar adecuadamente de eso, pero probablemente sería un costo más elevado. Esas cámaras de fondo de ojo también nos sirven para hacer estudios. Primordialmente, un estudio que hacemos de manera muy frecuente es la angiografía de retina y que anteriormente o todavía en muchos libros oftalmológicos se conoce como
fluoroangiografía de retina, en donde se va a investigar la circulación arteriovenosa de la retina y que va a pasar primero por lo que viene siendo la circulación coroidea. Entonces la angiografía de retina, y que antes también se llama fluoroangiografía, pero a veces cuando se utiliza ese término de fluoroangiografía, los pacientes se pueden asustar porque ellos pudieran pensar que se les va a colocar un colorante que contiene flúor y que eso en ocasiones es muy tóxico para el humano. Aquí por lo regular lo que se utiliza es el colorante de fluoresceína, que viene en una presentación líquida completamente esterilizada. O también se utiliza otro colorante que se conoce como verde de indociamina. Entonces, esta angiografía de retina o fluoroangiografía también se conoce como FAG, o en ocasiones también si se utiliza la angiografía con fluoresceína se conoce como AGF. Entonces, esta es una fotografía de fondo de ojo, en donde es un estudio de mucha utilidad para descubrir alteraciones que pudieran hallarse a nivel de la retina, ¿eh? Y que pudiéramos descartar diferentes patologías, desde una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva, degeneración macular relacionada con la edad. Entonces es un estudio que en un momento dado utiliza un procedimiento físico que se llama luminiscencia, y en donde por medio de la administración de este colorante y utilizando estas cámaras de fondo de ojo, se pueden obtener imágenes de luminiscencia que nosotros podemos ver con fotografías que se van sobre todo a tomar seriadas, y que se inicia desde el momento en que el paciente se le coloca ese colorante y que se le va a colocar en el dorso de la mano. Y ese colorante aproximadamente en un tiempo de unos 12 a 15 segundos va a llegar primordialmente primero a la circulación coroidea e inmediatamente a lo que viene siendo las arterias y las venas de la retina. Entonces este colorante de fluoresceína va a absorber una luz, y esa luz va a emitir una luz verde amarillenta que se va a visualizar a través de los filtros que va a tener esta cámara de fondo de ojo, y que va a ser captada por una película que va a estar integrada a estas cámaras de fondo de ojo. Entonces, al inyectarse esta fluoresceína, va a llegar primordialmente a lo que viene siendo primero la circulación coroidea e inmediatamente después a la circulación retiniana. Y esto sería lo que nosotros vamos a ver en una angiografía o fluoroangiografía de retina. Si los vasos arteriovenosos están normales, no tienen ninguna alteración, vamos a ver esta imagen muy característica, donde se va a ver la luminiscencia, que va a ser sobre todo vista por estos filtros que van a estar en lo que viene siendo el retinógrafo o la cámara de fondo de ojo. Entonces la fluoresceína por lo regular puede aparecer casi siempre entre los 12 y los 15 segundos una vez que nosotros la inyectamos en lo que viene siendo el dorso de la mano. Entonces inmediatamente va a llegar a lo que viene siendo la coroides, en donde vamos a tener la circulación coroidea, y aproximadamente en unos 3 segundos va a llegar a lo que viene siendo primordialmente el trayecto primordialmente arterial,
y posteriormente el trayecto venoso de la retina. A veces vamos a tener una fase arterial y una fase arteriovenosa. Cuando nosotros tenemos alguna alteración en estos trayectos arteriovenosos, puede haber fuga de colorante. Y ahí vamos a ver pues zonas de hiperfluorescencia o de hipofluorescencia. Vamos a ver fugas de ese colorante que van a ser originadas por alteración en el trayecto arteriovenoso, que va a ser originado a nivel de las arterias y a nivel de las venas que van a estar en lo que es el fondo del ojo. Entonces, estos serían los tiempos de la angiografía de retina y que en un momento dado, pues se van a iniciar cuando nosotros al paciente le vamos a decir que se le va a hacer un estudio de angiografía de retina para ver si no hay ninguna alteración en el fondo del ojo. Casi siempre son pacientes que ya tienen un antecedente y que nosotros hemos descubierto esas alteraciones en el fondo del ojo y que eso nos sirve para ver el daño que puede tener el fondo del ojo y nos sirve también para implementar algún tratamiento quirúrgico. Quizá de manera inicial un tratamiento con fotocoagulación de rayo láser para sellar esas fugas que en un momento dado tiene el colorante por esos vasos que van a estar alterados. Entonces al paciente le vamos a decir que le va a inyectar ese colorante. Es un colorante que en un momento dado puede tener efectos colaterales y que casi siempre cuando se hace ese estudio nosotros debemos tener el carrito rojo ahí. Lo ideal es en ocasiones tener ahí a un lado de nosotros algún anestesiólogo por algunos efectos indeseables de este colorante y que se presenta afortunadamente en pocos pacientes, pero siempre debemos tener en cuenta eso. Esto entonces sería el tiempo de la angiografía o fluoroangiografía. Se inicia desde que inyectamos el colorante, entonces en un tiempo aproximadamente de 10 a 15 segundos va a llegar ese colorante a lo que viene siendo la circulación coroidea. Y de ahí va a seguir la circulación arterial y posteriormente la fase arteriovenosa. Y ya prácticamente en etapas finales vamos a tener la fase de recirculación y las fases tardías, que son por allá arriba de los 3 a los 10 minutos, en donde a este paciente se le van a estar tomando fotografías seriadas, desde que se inicia la administración del colorante hasta que pasan prácticamente por arriba de los 5 a los 10 minutos. Y que estas fotografías llevan el tiempo anotado. Primero sería en segundos y después minutos y segundos. Y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta de en qué tiempo esté o ya con la experiencia que tiene una buena parte de oftalmólogos y que en este caso son los retinólogos, ellos a veces sin el esquema del tiempo en que se toma una fotografía nos pueden decir en qué tiempo está esta fase y que puede ser desde las fases iniciales, las fases intermedias o en ocasiones las fases tardías. Y aquí sería como se pueden observar fotos panorámicas, fotos de control que se le van a tomar al paciente y que son pacientes que ya tienen alteraciones en el fondo del ojo. Aquí tenemos un paciente con una retinopatía diabética, no proliferativa, y que el paciente no se había diagnosticado, y que por medio de oftalmoscopía directa, es más directa, sin colocar al paciente en la lámpara de hendidura, una vez que tomamos la agudeza visual y que sabemos que esa agudeza visual no es la adecuada, pues vemos lo que es en el fondo del ojo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
Y ustedes pueden ver ahí, pueden ver la formación de microhemorragias. Se ven pequeñas hemorragias y se ven estos exudados, que son exudados duros o exudados blandos. Y estos exudados blandos pueden estar inclusive en lo que viene siendo la papila. Entonces vamos a tener alteraciones en el trayecto arteriovenoso. Ya tenemos edema macular. ¿Y qué es edema macular? Es más importante en el lado izquierdo de este paciente. Inmediatamente a este paciente se le diagnostica, se le dice lo que tiene y que él desconocía, y se le hace el estudio de la fluoroangiografía o la, o la, o la angiografía de retina. Y aquí se ve cómo hay fuga de ese colorante y que ese paciente probablemente actualmente se está utilizando eh, este, inyecciones para impedir la neovascularización a nivel de lo que viene siendo el fondo del ojo. Se están utilizando ese tipo de tratamientos, o en ocasiones a veces también se utiliza el rayo láser. En la fotografía de la, de la derecha, pues tenemos también una retinopatía diabética no proliferativa, pero que no es tan severa como la del lado izquierdo. Y aquí lo que se ve es la formación de estos exudados que se conocen como exudados duros y que ya llegan a comprometer algo de lo que viene siendo la región macular. Aparte, si ustedes a este paciente le ven la papila, van a observar que tiene una papila sumamente excavada. Esta excavación de la papila probablemente sea de unas 8 décimas. Entonces es un paciente que, aparte de tener una retinopatía diabética, lo más seguro es que tenga un glaucoma, que por lo regular casi siempre en estos casos es un glaucoma de ángulo abierto. Y así sería la manera en cómo por medio de la fluoroangiografía o la angiografía de retina podemos poner en evidencia el trayecto arteriovenoso, y vamos a tener algunos microaneurismas y algunos exudados que van a estar en la periferia y muy cerca de lo que viene siendo la región macular. Entonces, para eso nos serviría la fluoroangiografía o lo que viene siendo la angiografía de retina. Actualmente hay otros estudios complementarios, como sería primordialmente la tomografía de coherencia óptica o lo que viene siendo la angio-OCT, pero que a veces van a ser complementarios con lo que viene siendo la fluoroangiografía o la angiografía de retina. También cuando nosotros estamos haciendo la exploración oftalmológica, hay algunos casos en que vamos a utilizar tinciones especiales. Estas tinciones especiales, primordialmente, vamos a utilizar lo más frecuente que hacemos en la esfera oftalmológica. Vamos a utilizar dos tinciones o colorantes especiales, que viene siendo la fluoresceína y el rosa de Bengala. Entonces, el que más utilizamos de manera frecuente viene siendo la fluoresceína. Es un colorante que fue descubierto por este químico, que capta sobre todo alteraciones que se van a presentar a nivel de la superficie del ojo, como pudiera ser el epitelio de la córnea o el epitelio primordialmente de la conjuntiva. Entonces es un colorante orgánico y vegetal, no es tóxico. Lo utilizamos en dos variedades.
lo utilizamos en solución líquida estéril cuando hacemos la fluorangiografía o la angiografía de retina. Y lo utilizamos primordialmente en tiras estériles que vienen ya preparadas para teñir primordialmente la película lagrimal, y que si hay alguna alteración en la superficie del globo ocular, esta se va a captar, como sería en este caso de las imágenes de arriba. Es un paciente que tiene unas úlceras dendríticas originadas por el virus del herpes simple, y que van a agarrar una, una predisposición arboriforme, o también se conoce como predisposición en forma de- como de especie de arbórea, ¿verdad? Y que nos habla de la actividad que tiene ese virus sobre el epitelio, y que al extenderse tanto en extensión como en profundidad va a lesionar las diferentes capas de la córnea. Entonces, este colorante, cuando nosotros lo ponemos en la lámpara de hendidura, lo vamos a ver de esta manera. Entonces, al paciente lo vamos a teñir para teñir la película lágrima. Y este paciente, si tiene alguna lesión, o en ocasiones si tiene un cuerpo extraño que puede originar alguna laceración o raspadura a nivel del epitelio, ya sea de la córnea o de la conjuntiva, nosotros lo vamos a poner en evidencia. En ocasiones hay veces que los pacientes se tallan mucho los párpados, y a veces se pueden producir abrasiones indirectas de la córnea. Eso también lo puede captar este colorante. Este colorante pues también lo utilizamos para tomar la presión intraocular, para tomar sobre todo el tiempo de ruptura de la película lagrimal, o para ver también los lentes de contacto. Aquí sería una forma de poner en evidencia. Este colorante de fluoresceína es ideal también para poner en evidencia lo que se conoce como síndrome de ojo seco, y que nos va a dar un puntillo epitelial muy característico. Este puntillo epitelial, si se llega a unir, nos puede producir laceraciones corneales que van a agarrar una mayor parte de la córnea. Entonces, esta fluoresceína por lo regular es extracelular, no va a penetrar dentro de las células como lo hace primordialmente el rosa de Bengala. No va a teñir la parte más interna de lo que viene siendo la película lagrimal. Va a teñir propiamente la porción acuosa y la porción lipídica, ideal para poner en evidencia defectos epiteliales, y que nos va a dejar esa marca característica, en que podemos poner en evidencia un síndrome de ojo seco muy severo, o en un momento dado, si a este paciente le cayó cal o le cayó algún ácido, algún álcali, va a poner en evidencia cómo se va a desepitelizar toda esa parte de la córnea, o a veces de lo que viene siendo la conjuntiva. Entonces, cuando tenemos algún edema corneal, pues va a penetrar los microquistes y se van a poner más en evidencia. Lo utilizamos para tomar la presión, y que en realidad cuando los valores de presión intraocular son normales, nos debe dar la imagen inferior en la parte central, no como están colocados a nivel de la imagen inferior de la derecha o de la izquierda. Debemos mover nuestro tonómetro para ponerlo de manera ideal como sería la imagen central. Bueno, pues con esto prácticamente terminamos esta clase. Mañana seguimos para terminar la exploración